Señor amado, gracias por permitirnos en este día reunirnos en tu casa. Gracias, Señor, porque tocas nuestros corazones para estar aquí, Padre hermoso. Quita todo lo que estorba, Padre de la gloria. Quita, mi Señor amado, todo impedimento y permítenos en este tiempo, mi Señor amado, estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestros corazones, Padre, para que aprendamos de tu palabra, para que, Señor, entendamos y que podamos en este tiempo, Señor, aprovecharlo, recibiendo la palabra con gozo, abriendo nuestros corazones, mi amado Dios. Tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, mi Señor. Eso dice tu palabra, que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas. Señor, así sea pues en esta tarde, en el nombre de Jesús mi Salvador. Amén. Vamos, mis amados, a buscar Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Amén. Y miren, hermanos, es un tema, les había comentado que vamos a ver, a lo mejor es una serie corta, pero sobre la gracia, porque realmente muchos cristianos aún a veces desconocen, hermanos, qué significa la gracia. Y en esta tarde yo le he puesto al tema de esta tarde, es una pregunta: ¿es la gracia libertad para pecar? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Estaba yo meditando y en estos días y pensando, ¿le pondré la gracia barata? Porque así la toman muchos. Pero bueno, hermanos, el Señor me permitió ponerle este tema. Pero vamos a hablar un poco sobre la gracia, de cómo se abarata, hermanos. Pero vamos a leer la palabra Romanos 6, 1 y 2. Y dice así, todos juntos, mis amados: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tomen asiento. Gracia es una palabra que muy frecuentemente los cristianos empleamos, cantamos muchas alabanzas sobre la gracia de nuestro Dios, pero desafortunadamente poco se entiende. Sabemos que la gracia de nuestro Dios, eso lo veíamos hace 2 semanas, porque hace una semana estuvo con nosotros nuestro hermano Noé, compartiéndonos la palabra. Pero hermanos, vimos que la gracia es un regalo o favor de parte de Dios que no merecemos. En breve, hace 2 semanas aprendimos. Pero miren, hermanos, hay quien toma la gracia de Dios de una manera ligera. Ah, sí, la gracia de Dios me regaló la salvación. Y hermanos, pero no es así. Porque la gracia sí es, hermanos, gratis para nosotros. Es un favor que el Señor nos da, es un regalo que no merecemos, pero que a Dios y a su Hijo le costó, hermanos. ¿Cuánto costó, hermanos, la sangre de Jesús? Eso costó la gracia, hermanos. La sangre de Jesús. Bueno, el término gracia barata, porque es lo que muy comúnmente, hermanos, en este tiempo, muchos cristianos quieren abaratar la gracia de nuestro Dios. Y el término gracia barata, hermanos, se origina en un libro escrito por un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, titulado El costo del discipulado. Muy bueno este libro, hermanos. Él lo publicó en 1937. En este libro, su autor explica la gracia barata como la predicación del perdón
sin exigir arrepentimiento. Vengan, el Señor nos recibe como vengamos, Él solo ve nuestro corazón, pero no hay arrepentimiento. Lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona. Ajá, pero si no hay arrepentimiento. No sé cuántos han leído, hermanos, el pasaje donde vienen muchos entendidos de la palabra y quieren apedrear a una mujer que la encuentren en pleno acto de adulterio. Y algunos dicen, miren cómo el Señor aceptó a esta mujer. Sí, hermanos, pero al final le dijo, vete y no peques más, arrepiéntete, ni yo te condeno. Pero miren, hermanos, por ejemplo, esta gracia barata predica el bautismo sin disciplina. Predica, hermanos, la comunión sin confesión. Este autor, Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y teólogo luterano quien predicó también con el ejemplo. Mientras las iglesias de Alemania guardaron silencio y se sometieron al nazismo de Hitler, él lo confrontó en forma escrita y verbal. Su resistencia al régimen resultó en su captura, encarcelamiento y ejecución el 9 de abril de 1945, apenas 21 días antes de que Hitler se suicidara. Y 28 días antes de la rendición de Alemania. El día anterior de su muerte había dirigido un culto con los presos. Antes de ser ahorcado, de rodillas, elevó su última oración. Cuando este pastor tenía apenas 39 años, pero venía defendiendo, hermanos, el evangelio verdadero y no abaratando la gracia. Pero, ¿qué es la gracia barata? Bueno, les voy a decir un poquito más. Significa la justificación del pecado sin la justificación del pecado. Se justifica el pecado, pero el pecador sigue lo mismo. La gracia sola lo hace todo. Así que todo puede quedar como estaba antes. Tú ven, recibe la gracia de Jesús y puedes seguir igual. Eso es lo que predica la gracia barata. Implica recibir la gracia sin compromiso. Ven y acepta a Jesús. Es lo que muchas veces se predica. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Ven tú, mira, repite la oración que yo te voy a indicar y ya eres salvo. No, pero se les tiene que hablar del perdón, se les tiene que hablar del arrepentimiento, se les tiene que hablar de confesar sus pecados. Pero miren, hermanos, eso es lo que la Biblia dice, pero la gracia barata implica recibir la gracia sin compromiso, sin la cruz, sin Jesucristo. Así entonces que los cristianos o los que vienen y aceptan esta gracia sigan viviendo como el resto del mundo, que adopten las normas del mundo en todas las esferas de la vida y que no se esfuercen por llevar una gracia diferente de la que llevaban cuando bajo el pecado. Muchos evangélicos, hermanos, aún en este tiempo, y es muy todavía abundante en este tiempo, hermanos, aunque tenemos las escrituras, tienen este lema: salvos una vez, salvos para siempre. Esto sería un consuelo, hermanos, si fuera verdad. Ay, pues es que, pues salvos ya a la gracia del Señor. Y ya fuimos salvados y bueno, aunque hagas lo que hagas, eres salvo para siempre. Ese es el lema, hermanos, pero sería un consuelo si fuera verdad. Pero miren, hermanos, mucha gente se pregunta si la gracia es realmente gratuita. ¿No significa eso que puedo hacer lo que quiero?
En el transcurso de los siglos, muchos han enseñado erradamente que una vez que el cristiano acepta a Jesús, ya no importa los pecados que comete, y le dicen a la iglesia: mira, el Señor ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Predicaba un hombre, hermanos, escuchaba que de una predicación, yo no estuve allí, pero donde muchos tropezaron. Y era una multitud donde este hombre predicaba sobre la gracia y decía: al final, hermanos, tú puedes salir y hacer lo que quieras, irte a emborrachar, total, que la gracia del Señor lo cubre todo. El Señor ya te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Y muchos se regresaron a seguir practicando lo que antes hacían y se perdieron, hermanos. Pero hemos visto que ellos dicen que su salvación está asegurada, aunque no abandonen sus viejos hábitos de fornicar, de practicar idolatría y demás conductas pecaminosas. Tú puedes seguir en lo mismo, según es lo que dice la gracia barata. Pero miren, hermanos, cuando nosotros respondemos a la gracia, ya hemos visto que la gracia es un regalo que no merecíamos. Hace 2 semanas lo vimos también, y que el Señor nos dice en su palabra que no hay justo ni a uno, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él, nuestras buenas obras. No hay justo. Nadie se puede justificar diciendo: yo he guardado todos los mandamientos, porque con uno solo que haya fallado, falló en todos. Sin embargo, hermanos, el Señor dice que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Pero cuando nosotros respondemos a esa gracia, decimos: ay, sí, de otra manera yo no me puedo salvar. El único camino que me lleva al Padre es Jesús. Y la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo yo puedo llegar a Dios. Pero cuando respondemos a esa gracia de Dios, esa respuesta debe de incluir arrepentimiento y más. Miren, hermanos, al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su mensaje principal fue uno de arrepentimiento. Vamos a Mateo 4:17. Nuestro Señor Jesucristo predicaba, hermanos, el arrepentimiento. Y dice aquí la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces, hermanos, después de su resurrección y que nuestro Señor Jesús asciende a los cielos, los apóstoles siguieron proclamando el mismo mensaje, un mensaje centrado en el arrepentimiento. Y esto lo vemos en el día de Pentecostés, hermanos, cuando el apóstol San Pedro se dirige a miles de personas estando allá en Jerusalén con su primer sermón, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Hechos 2:37. Dice Hechos 2:37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba predicando, enseguida a la audiencia, los judíos comprendieron la culpa que tenían por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y entonces
vinieron a Pedro y a los otros apóstoles preguntándolo: ¿qué haremos? Y esta era una buena oportunidad, hermanos, para que Pedro les dijera: no tienen que hacer nada, solamente confiar, solamente crean. ¿Y si dijo eso Pedro, hermanos? No, aquí Pedro no lo dijo, él les dijo: arrepentíos. Juan el Bautista también predicaba el arrepentimiento, hermanos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro proclamó algo extraordinario: que los pecadores podrían obtener perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero para que esto ocurriera, tenía que haber arrepentimiento, hermanos. Y una vez arrepentidos, bautizarse, hermanos. Entonces, si nosotros hubiéramos estado ahí entre los oyentes donde Pedro estaba predicando, hermanos, pues no sé qué habríamos hecho, hermanos. Algunos, ¿qué habrían hecho? A lo mejor discutir con Pedro, el apóstol, y decirle: no, Pedro, no voy a arrepentirme, solo quiero creer. Solo ya puse mi fe en Jesús. Sí creo que Él murió, Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Yo lo creo. Pero quiero decirte, mi amado hermano, mi amado amigo, que la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué creen, hermanos? Cuando Jesús estaba en esta tierra, algunas veces que venían algunos endemoniados, dice que los demonios decían: yo sé quién eres, el Hijo de Dios. ¿A poco no sabían? Y la Biblia dice que creían en Santiago. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que Pedro les dijo: arrepentíos. Entonces, hermanos, ¿qué le diríamos a Pedro? No voy a arrepentirme, menos voy a bautizarme, porque esas son obras, y entonces me estaría ganando la salvación, y la Biblia dice que es por gracia. No, mis amados, si hubiera respondido así, hermanos, estaríamos argumentando con muchas instrucciones de Dios, contra muchas instrucciones de Dios, entre ellas las enseñanzas fundamentales del Nuevo Testamento, como lo es el arrepentimiento y el bautismo. Es claro, hermanos, es claro que nadie puede ganarse la salvación. Pero desobedecer voluntariamente las instrucciones de nuestro Dios es una señal de que la persona no se ha arrepentido. ¿Sí lo oímos, hermanos? Desobedecer voluntariamente lo que el Señor está diciendo en su palabra es una señal de que no hay arrepentimiento. ¿Cómo respondió la multitud a las palabras de Pedro en aquel primer día, hermanos? Hechos 2, 41 y 42. Ahí vamos a ver. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó, hermanos? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. Pero miren lo que sigue. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice, y venían ocasionalmente a las reuniones. Venían ocasionalmente y de vez en cuando obedecían las doctrinas de los apóstoles. No, hermanos, la palabra del Señor es clara. Perseveraban, estaban allí, hermanos, creciendo, estaban allí sin moverse, estaban allí, hermanos, aprendiendo de la palabra del Señor. Estaban allí en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Habla de la cena del Señor. No decían, hoy no estoy listo, hoy es que no la tomé porque hoy no estoy preparado. Hermanos, ¿cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios? Muchos están viviendo en pecado.
igual que antes de venir a Cristo, o muchos hasta peor todavía. Entonces, mis amados, este día 3,000 nuevos discípulos obedecieron las instrucciones de Dios, arrepintiéndose y bautizándose. Hicieron lo que Jesús había enseñado, hermanos. Marcos 1:14 y 15. Dice San Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos. Hoy, hermanos, pensamos que la gracia nos da permiso para venir de vez en cuando a buscar al Señor, para ver las escrituras, de vez en cuando. Muchos tienen 10, 20, 30 años y no se saben un solo texto de la Biblia. Les hablas del tabernáculo, les hablas de cuando fueron el pueblo de Dios cautivo, y se quedan así, porque no saben. ¿A poco? Eso viene en la Biblia. Pero aquí dice la palabra del Señor que ellos se compungieron, pero luego se arrepintieron, se bautizaron, perseveraban en la doctrina, participaban de la cena del Señor, porque no decían no estamos preparados, sino seguían, hermanos, el camino del Señor. Cuando nos arrepentimos del pecado, hermanos, entendemos que el pecado significa infracción de la ley. O sea, hemos quebrantado la ley del Señor, la hemos violado, la hemos desobedecido. Y entonces, cuando hay un arrepentimiento, estamos lamentándonos profundamente por haber ofendido a un Dios santo. ¿Sí sabemos que Dios es un Dios santo, hermanos? La Biblia dice que en Él no hay pecado. Él es santo, nuestro Dios, hermanos. Es puro, es limpio. Y entonces, cuando nos arrepentimos del pecado, entendemos esto, hermanos. Y entonces el arrepentimiento no es un remordimiento de conciencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: el remordimiento de conciencia. Un ladrón. Imagínense que ahorita atrapamos un ladrón y lo atrapamos y con todas las cosas que se está llevando. Lo llevamos a la delegación y entonces allí lo juzgan y vamos nosotros, ¿no? Si vimos que él nos robó. Y entonces se pone a llorar el ladrón y dice: sí le robé, pero estoy arrepentido. ¿Usted cree que está arrepentido? Está llorando porque lo cacharon, porque lo descubrieron. Pero el arrepentimiento lo que produce es que no lo vuelva a hacer. Lo que es el arrepentimiento es que no lo va a volver a hacer. Pero una vez que lo suelten, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a cometer el mismo delito, porque solamente es remordimiento de conciencia. Viene un hombre que está engañando a su esposa y la esposa no se da cuenta y por mucho tiempo la engaña, pero entonces luego la esposa lo descubre y este hombre empieza a llorar: perdóname, estoy bien arrepentido, porque lo descubrieron, porque sabe que su matrimonio, hermanos, está a punto de destruirse. Pero a veces la mujer lo perdona y a veces no es arrepentimiento, sino remordimiento de conciencia, porque vuelve otra vez a lo mismo. Pero el arrepentimiento es diferente, hermanos, porque produce un cambio en nuestro modo de pensar y aceptamos el compromiso de vivir por cada palabra de nuestro Dios. Hermanos, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Si yo estoy yendo en una dirección equivocada, le doy la espalda a ese pecado y sigo el camino bueno. Eso es arrepentimiento. Apartarme de aquel
pecado, de aquella práctica de esos pecados. Seguramente también algunos han leído la palabra sobre la vida de Zaqueo. Cuando Jesús viene a casa de Zaqueo, hermanos, Zaqueo era un publicano y que obviamente robaba. Porque cuando Jesús viene dice: Señor, la mitad, o ¿cuánto da de sus bienes, hermanos? Sus bienes. Bueno, ahí no les voy a dar el dato porque en este momento no me acuerdo, pero reparte sus bienes, no sé si la mitad. Y luego dice: y si alguien he defraudado, o sea, si alguien he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Estaba arrepintiéndose y restituyéndose, hermanos. Estaba reconociendo que había robado. Y le voy a devolver con intereses, dice. Bueno, junto con el arrepentimiento viene la obediencia. Jesús mandó a los 11 discípulos restantes en Mateo 28, 19 y 20. El Señor le dice: id por todo el mundo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelismo y el discipulado están íntimamente relacionados. Un discípulo es aquel que obedece los mandamientos de nuestro Dios, de Jesús. No existe, hermanos, división. Porque si una persona es salva, luego se tiene que convertir en discípulo. Por eso dice el Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanos, entonces esta distinción es importante para comprender el llamado completo del Evangelio, hermanos. Jesús enseñó a sus discípulos sobre el discipulado en Lucas capítulo 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Dice así, mis amados: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Miren, hermanos, Jesús les explica que nadie puede ser su discípulo si no está dispuesto a anteponerlo a su propia familia, o sea, a ponerlo en primer lugar antes que su familia. Esa palabra en nuestra traducción Reina Valera 60 dice: el que no aborrece a padre y madre. La traducción correcta, hermanos, es el que no ama menos a padre y a madre que a mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Por eso el Señor dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermanos, el 27 enfatiza que aquel que no esté preparado para cargar con su propia cruz no puede ser su discípulo. Y él establece dos condiciones para seguirlo. La primera implica renunciar a los lazos familiares para seguirlo. La segunda, estar dispuesto a morir tanto físicamente como morir al yo, a uno mismo, por la causa de él. Luego Jesús
ilustra con 2 ejemplos sobre contar el costo. El 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice el Señor? No puede ser mi discípulo. Está muy claro la palabra del Señor, hermanos. El primero trata de un hombre que intenta construir una torre sin evaluar los costos para finalizarla, hermanos. Y al darse cuenta que no puede hacerlo, pues se va a retractar avergonzado, o se retracta avergonzado. El segundo ejemplo es de un rey que se asegura de contar con los recursos necesarios antes de enfrentarse con el enemigo más poderoso. Es evidente, mis amados, que la salvación por gracia y la obediencia van de la mano, hermanos. Es evidente. Hablar de una gracia que no pone límites a la conducta de las personas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Yo no puedo decirles: hermanos, pues todos somos pecadores, todos ustedes síganle, porque eso no nos enseña el Señor. Si bien es verdad que el cristiano bajo la gracia tiene libertad, porque sí tenemos libertad, hermanos, también es cierto que esta libertad tiene límites. La libertad, hermanos, con la que el Señor nos ha hecho libres tiene límites. No la podemos convertir en libertinaje. Por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio se llaman fornicación o adulterio. Dentro del matrimonio, hermanos, la Biblia dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hermanos, la gracia tiene límites. Esos límites, hermanos, lo determinan los mandamientos de la ley moral. Vamos a Salmos 119. Aquí el salmista en el 44 y 45 dice que él ha andado en libertad, pero guardando la ley del Señor. Vamos a Salmos 119, 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces no nos equivoquemos, mis amados. Libertad no es hacer lo que yo quiero. Por eso, hermanos, el tema es la gracia. ¿Libertad para pecar? No, hermanos. La gracia me lleva a poner en obra, a obedecer los mandamientos de Dios. Así pues, tengo libertad de comer, pero también tengo límites. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Romanos 13:13, hermanos. Alguien puede decir: es que el Señor nos ha hecho libres y pues ahora tenemos que andar con esa libertad y podemos comer lo que queramos, podemos hacer lo que queramos, podemos vivir como queramos. Pero miren, aquí habla de la comida. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Alguien me decía: hermanos, fíjense, hermana, que queremos hacer una fiesta.
Y le dije, está muy bien, hermano. Pero fíjese que, pues, vamos a invitar a un grupo de un grupo conocido del mundo y va a haber bebidas. Y le dije, hermano, entonces no es una fiesta cristiana, de cristianos. Ay, es que mis familiares, hermana. Pero no va a haber mucho. Justo veníamos sobre la calle, hermanos. La respuesta fue no, definitivamente, hermanos. Pero veníamos sobre una calle, hermanos, y de repente vemos un carro grandote que está obstruyendo el paso. Iban a bajar las bebidas, pero hermanos, eran cajas y cajas. El Señor dice que esa libertad tiene límites. Y aquí dice, hermanos, no en glotonerías y qué, y borracheras. La palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ay, hermana, pero ¿por qué es tan exagerada? Esa es la palabra de Dios, hermanos. La gracia no me da libertad para hacer lo que yo quiero. La gracia de Dios tiene límites. Así pues, tengo libertad de comer, pero tengo límites. Porque la palabra me dice no en glotonerías y borracheras. Marca hasta dónde tengo libertad de comer. El mandamiento pone límites a mi libertad. ¿Qué pasa si traspasamos esos límites, hermanos? Entonces no estamos en libertad, sino en libertinaje. Y pensar que se puede vivir así, traspasando los límites y todavía estar amparados, porque muchos cristianos piensan de esta manera. Pues podemos hacerlo, pues ni les pidas permiso. Total, Dios nos perdona. Miren, hermanos, pensar que se puede vivir traspasando los límites y todavía estar amparado por la gracia es precisamente convertir la gracia de Dios en libertinaje. Vamos a ver qué dice Judas 3:4. Judas 3:4. Nada más tiene un capítulo, estoy diciendo los versículos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando lo convierten en libertinaje? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que es grave, mi hermano? Bueno, el concepto de una gracia que nos liberta del deber de obedecer los mandamientos es una perversión del evangelio. Si tenemos ese concepto, es que la gracia me da una licencia para pecar. Hermanos, es una perversión del evangelio. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia verdadera no nos exime de guardar los mandamientos, sino por el contrario, nos da abundante poder para guardarla. La falsa gracia se vale de la libertad como pretexto para el pecado y como ocasión para la carne. Vamos a Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice también Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. No uses tu libertad para darle rienda suelta a tu carne, hermano. La falsa gracia, hermanos, como resultado, estimula a pecar con las agravantes de premeditación, de alevosía y de ventaja. Esa es la falsa gracia. ¿Por qué, hermanos? Premeditación, ¿por qué? Porque el cristiano está planeando hacer algo malo con la confianza de que seguirá siendo bendecido por Dios, porque dice, estoy bajo la gracia. Pues vamos, hermanos, hay papás que le dicen a sus hijos, no se casen, vivan juntos. Ya Dios dirá más adelante. ¿Están obedeciendo un mandamiento? ¿Qué dirá Dios? ¿Bendición? No, hermanos. Cuando desobedecemos, hermanos, hay premeditación, alevosía. Es cometer un delito y pensar que Dios no nos va a castigar, porque estamos bajo su gracia. Ventaja es porque se basa en tener satisfacción a través del pecado. Dice, ay, pues ya lo hicimos, ya cometimos el pecado. Total, todos lo hacen. Ahora tenemos la gracia de Dios para que nos perdone. Entonces, hermanos, estamos abusando del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es evidente, hermanos, que la salvación y la obediencia van de la mano. Lucas 6:46, el Señor, hermanos, dice estas palabras: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor? Aquí vemos, hermanos, que lo que el Señor está demandando de ti, si es que lo has recibido como Señor y como Salvador, es tu obediencia. Es que respondas a su gracia con obediencia. Entonces, mis amados, por eso dice Romanos 5:20 y 21. Ahora vámonos a Romanos 5:20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No sé si entendieron, hermanos, pero como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, hermanos, Pablo no se queda ahí. A veces en nuestras Biblias como que se separan los versículos, pero inicialmente no era así, hermanos. Estaba la carta escrita de corrido. Y luego dice Pablo, lo que leíamos al principio: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El arrepentimiento, hermanos, es dejar de hacer lo que antes yo practicaba. Y en el bautismo, hermanos, dice aquí en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso simboliza el bautismo, morir para nuestro yo, y entonces nos levantamos a una vida nueva en Cristo. Entonces, mis amados, la salvación por gracia mediante la fe va más allá, hermanos, de simplemente proclamar que Jesús es el Señor.
No somos salvos por declarar nuestra fe o por rezar una oración específica. Tampoco se logra al firmar un papel, hermanos. Si somos salvos a través de una fe activa y viva. No una fe de los demonios, porque los demonios también creen. Sino una fe activa y viva. Vamos a Santiago 2. Dice Santiago capítulo 2, mis amados, en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea que nuestra fe va a dar evidencia con nuestras obras. Si realmente tú dices yo soy un hijo de Dios, aquí habla de que veas por las necesidades de los demás. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Si tú dices que creíste en Jesús, pero no hay un arrepentimiento, pero no hay un cambio de vida, pero no te has sometido al señorío de Cristo, hermano, no sé en quién creíste. No sé, porque la salvación no es un intercambio, hermanos, sino es una transformación. Pablo lo expresa de manera más elocuente, hermanos, al Pablo explicar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas las han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, esto implica que todo aquel que está unido a Cristo se ha transformado en una persona distinta. La antigua manera de ser, de vivir ha desaparecido y ha comenzado una nueva vida. La gracia no es barata, hermanos. Así como para decirles, vengan como quieran, total, hermanos. No, hermanos. Desde nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, se va a ver si realmente estamos sometidos a Cristo. El Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Dices que yo soy tu Señor? Entonces, la gracia no es una licencia para pecar. No, hermanos, sino es la causa de nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no puede ser una licencia para pecar. Y quiero invitarles por último, hermanos, y con esto vamos a terminar, Tito 2, 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Ya están allí, mis amados? ¿Me siguen con su vista? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Está claro, hermanos? La gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, es siendo santos. La gracia no es para pecar. Si tú vives en adulterio, arrepiéntete. Aunque un día hayas dicho, yo creí en Cristo, hasta hice una oración, hasta me bauticé. Si tú practicas fornicación, pecado, hechicerías, idolatría, mentira, aquí habla, hermanos, deseos mundanos también. Si el mundo está impregnado en ti, hermano, arrepiéntete. Tienes que venir arrepentido. He aquí, dice el Señor Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Pero también dice el versículo 13 aquí en Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza? Que Cristo viene, hermano. Que Cristo viene. Pero está muy claro, Cristo no viene por aquellos que convierten su gracia en libertinaje. Cristo no viene por aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie en su camino. Cristo no viene por aquellos que están practicando pecado. Cristo viene por aquellos que renuncian a la impiedad, a los deseos mundanos y viven en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Eso dice la palabra, hermano. La gracia no es una licencia para pecar. Y la gracia no se abarata, porque le costó a nuestro Padre Celestial enviar a su Hijo, a su único Hijo, a dar su vida. Yo no daría a mi hijo, hermanos. Yo creo que usted tampoco. Pero a Dios le costó, hermanos, para que nosotros fuésemos salvos. Y Jesucristo vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados y para que, hermanos, fuésemos salvos por medio de su gracia. Entonces, hermanos, no son obras. La salvación es por gracia, pero respondemos a esa gracia con obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie, si gusta doblar sus rodillas, si puede hacerlo, haga. Si gusta venir aquí al altar, venga. Venga. Si usted ha malinterpretado esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy pídale perdón. Pídale perdón y dígale: Señor, quiero obedecerte, quiero caminar contigo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa